Bienvenidas y bienvenidos a este segundo programa de esta serie Diálogos. Hoy nuestro diálogo en Mujeres con Enfoque será sobre la cosmovisión. Y para platicar de ella está con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Liz Vallejo. Liz, bienvenida a este nuevo programa. Muchas gracias, Liliana. Muy agradecida por la invitación, realmente pues un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Cuéntanos un poquito, Liz, ¿qué es la cosmovisión? Primero vamos a entender de qué es esto de lo que vamos a hablar. Sí, claro que sí. La cosmovisión es realmente algo que nosotros vamos a visualizar a nivel cosmo, a nivel universo, a nivel del mundo, ¿verdad? Pero también tiene mucho que ver cómo lo vamos a visualizar y de qué forma se nos va a ir haciendo un criterio, se puede decir, de lo que nosotros vamos viviendo, de lo que nosotros nos vamos formando como seres humanos, pero en sí la cosmovisión es cómo ves tú tu planeta, cómo ves tu universo. Y cómo nos vemos desde todo lo que somos, ¿no? Desde nuestra cultura, desde nuestras creencias y cómo nos integramos ahí. O sea, la cosmovisión es algo plural, entiendo, pero también muy personal. Sí. También muy personal. Se va formando, Liliana, aquí la cuestión del concepto en sí tú lo vas formando, lo vas adquiriendo, pero ¿cómo es que se va desarrollando? Pues a través de diferentes formas. Por ejemplo, desde que nacemos, en qué familia nacemos, ¿verdad? Cómo es nuestra familia, cuando estamos siendo educados, cómo nos van educando, cómo estamos siendo educados por nuestra familia, lo que vamos viviendo, nuestras experiencias también, y la cuestión de la sociedad, en donde nos estamos desarrollando socialmente, con quienes estamos conviviendo, en la escuela, precisamente con las amistades, con los amigos, en donde vivimos, etcétera, ¿verdad? Y esto conlleva también a las experiencias que en vida tú vas experimentando o viviendo. Entonces es una visión del mundo y de mí mismo integradas desde mis historias de vida, desde la cultura en la que nací, porque quien nació en otro continente tiene una cosmovisión distinta a la mía. Así es. Y mientras yo no conozca la mía en su totalidad, en todo su contexto, pues va a ser más complicado verme como parte de un todo. Sí, definitivamente. Aquí lo que importa es ir haciendo más que nada los criterios, ¿verdad? Los criterios que se te vayan formando, y obviamente por eso existen diferentes tipos de personalidades, diferente tipo de gente que desarrolla diferente tipo de personalidades. Aquí hablando sobre qué es la paz, ¿verdad? Pues obviamente yo hace un momento te comentaba, para poder hablar de la paz también tenemos que ver qué es lo que es la violencia, qué es los géneros de agresividad que a veces se manejan desgraciadamente pues desde casa, que en casa estamos experimentando vivencias de violencia intrafamiliar, o vamos desarrollándonos con esos conceptos donde falta lo que es la ética, falta lo que son los valores y principios, y vamos desarrollando o adquiriendo un tipo de personalidad donde pues la paz que queramos fomentar pues no es adquirida en nosotros porque no la hemos tenido. Sin embargo, hay gente que vive todo este tipo de situaciones de conflicto, ¿verdad? Desde su educación, desde lo que es su casa, pero la búsqueda de esa necesidad de adquirir una tranquilidad, una paz, porque no se vivió, también existe. O sea, no necesariamente porque a ti te fue mal, tú tienes que tomar la decisión de que te vaya mal o seguir fomentando esa violencia en otras partes, ¿verdad? Sí, que no se vuelva una violencia cotidiana, que no lo veamos como algo normal. Y hay otras partes del mundo, otros países, donde es muy detectada a tiempo y donde no es hasta de cierta manera natural. Hay acciones para nosotros que son naturales, que para otros es una violencia. Y hay situaciones que para nosotros son una violencia y para ciertas culturas es normal, o hasta pudiéramos decir que hasta libertinaje, ¿no? Yo tuve la oportunidad de convivir con culturas indígenas, de nuestros indígenas en el sur del país, y a mí me impactaba ver cómo para las mujeres
violentarlas es sacarlas de sus usos y costumbres. Lo que para nosotros es liberarlas, para ellas es violentarlas, porque para ellas es su forma de vida, es su cultura, es como ellas crecieron. Entonces ahí es donde entra lo complejo de que todos logremos una misma cosmovisión, que podamos ser uno, porque todo eso influye. Entonces, si estoy entendiendo, Liz, influye en nuestra historia de vida, nuestra cultura, la época en que hemos nacido y crecido, la educación que hemos tenido, el ejemplo que hemos vivido en casa, los conocimientos que hemos adquirido y cómo los hemos aplicado, y así es como podemos encontrar nuestra propia cosmovisión para luego entrar a una cosmovisión global. Y a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de cosmovisiones, o sea, el mundo se ha movido desde una raíz de interés diferente. ¿Cuáles son, Liz, cuáles serían esos diferentes tipos de cosmovisión? Sí, se van adquiriendo, ¿verdad? Se van desarrollando, como ahorita lo acabamos de manifestar, los elementos para poder hacer o desarrollar una cosmovisión, pues tiene mucho que ver la influencia de casa, ¿verdad? De cómo hemos sido educados, cómo nos han tratado, cómo hemos sido a lo mejor violentados inclusive, ¿verdad? Y las experiencias adquiridas cuando ya llegamos también a la etapa adulta. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, estos tres tipos de cosmovisión que existen. Existen precisamente tres tipos de personalidades que se van desarrollando por todo esto que han vivido cada quien. Existe el que es el que está basado en la supervivencia y el autoritario, ¿verdad? Es supervivencia y a la vez es autoritario. ¿Por qué? Porque está a la defensiva. Esa es la persona que siempre trata de ver que las cosas ahora sí que no se compliquen tanto para él, porque antes de que suceda algo ya está a la defensiva, pero también a la vez es el que va a manejar la cuestión de la autoridad y llega obteniendo el lugar donde quiere adquirir, lograr obtener más bien, llega a querer controlar las situaciones. O sea, si estoy entendiendo es lograr lo que yo quiero por encima de los demás. Sí, no importa si es por encima de los demás. O sea, primero soy yo y no importa si tú no estás incluido. Eso es lo que es una sobrevivencia. Sí. Eso es todavía como un poquito el estilo, yo digo, como cavernícola, porque sí, completamente instintivo. Está instintivamente actuando, o sea, es a la vez, es forma de protegerme, es una forma de mecanismos de defensa, de estar a la defensiva, pero también a la vez está siendo muy autoritario. ¿Sí? Y eso pues no construye. Esa no nos ayuda a construir una cosmovisión de paz, porque entonces no estoy siendo consciente de que somos iguales, de que tenemos los mismos derechos y de que vamos juntos, ¿no? Sí, se siente, yo creo que hasta cierto punto esta persona se ha de sentir muy atacada. O sea, al hacer tan a la defensiva, creo que es una persona que se vuelve un poquito como paranoico, ¿verdad? Y se siente atacada. Por eso prefiere ser autoritario antes de caer en ser víctima o creerse víctima, ¿verdad? Claro. La otra es la identidad, que viene siendo el adversario, el de la identidad en ser adversario. Aquí, ¿de qué hablamos? De que son personas que comúnmente las visualizamos o las vemos en muchas ocasiones, porque estas personas son las que precisamente no pueden manejar las situaciones de conflicto. Claro. Ahí se genera mucha cuestión de agresividad, de impulsividad, de querer lograr su objetivo a través de eso, de la autoridad, del control y a la vez de la agresividad. O sea, son personas que sí van a estar siempre con problemas siendo violentos, son personas que generan eso y que no miden consecuencias con tal de obtener lo que quieren lograr. Y todo se genera desde hacer una diferencia. Sí. O sea, los buenos y los malos. Sí, así es. Los tigres y rayados, los partidos políticos nos dividen. O sea, cuando tomas una identidad, no desde tu ser, sino desde el tener, desde el grupo al que pertenezco, me aparto. Sí. Me aparto de un todos. Sí, aquí está el de las inseguridades que maneja este individuo.
O sea, son las inseguridades y eso conlleva a precisamente los conflictos que pueda tener, de no respetar a los demás, de, por ejemplo, ahorita que mencionabas eso sobre los tigres arrayados. Yo soy del puerto de Veracruz. Y yo le iba a mi América, porque aunque soy del puerto de Veracruz, yo soy americanista. Ahorita me van a llevar las críticas. Pero cuando llego a Monterrey, esa es una de las cuestiones que yo siempre, hasta ahorita, ¿verdad? Una de las situaciones donde yo digo, wow, me genera un poquito de conflicto, porque aquí eres rayada o eres tigre. Entonces eso también espérame, existen otros equipos. Aquí es una cuestión de cultura. Es una cuestión de costumbre, es una cuestión de que estamos hablando de sobre precisamente que no tenemos que ir a la India o no tenemos que ir a otros países, pero estamos viendo que en nuestro país inclusive existen esas divisiones, ¿verdad?, que hacen que en muchas ocasiones se generen conflictos, se generen situaciones de violencia inclusive. Claro, claro, porque fíjate que ahorita que estás comentando tú eso, a mí me viene a la mente momentos en los que de plano te piden que te definas. O sea, tú no puedes salir y decir, no, pues a mí yo le voy a los dos. No. ¿Cómo que le vas a los dos? O eres tigre o eres rayado. O sea, ¿por qué esa necesidad de ser de un grupo, de dividirnos en grupos? Y entonces las mujeres también nos dividimos en las feministas, las no feministas, las que son amas de casa, las que son profesionistas, las que tienen doctorado, las que no lo tienen, y eso nos divide. Yo recuerdo que cuando nace el proyecto de Mujeres con Enfoque, algo de lo que yo tenía muy claro era que aquí no nos íbamos a relacionar desde nuestros títulos, ni desde nuestro tono de piel, ni desde nuestra nacionalidad, ni de dónde nacimos, ni a qué equipo le vamos, ni si estamos en contra de quién. O sea, porque eso no nos suma, eso nos divide. Entonces, yo podría resumir con estas dos que nos acabas de compartir, que la primera de sobrevivencia, yo la pudiera identificar como un tipo de vida desde el restar, porque le estoy restando al otro que existe y que es igual que yo, porque me estoy restando la oportunidad de conocer al otro y de aprender del otro, porque le estoy restando a la humanidad. Sí, aquí yo creo que es el egoísmo, más que nada, es un individuo egoísta y a la vez también con muchas inseguridades, porque eso hace que también él se sienta como agredido, siendo que no está siendo agredido, sino se sienta él así, y por eso es a la defensiva, por eso actúa a la defensiva, y antes de ser agredido actúa con autoridad, actúa de una forma controladora. Y lo que vemos en el adversario, que es el que vemos más común en muchas personas, es el que tiende a guiarse por sus impulsos, es el que tiene muchas inseguridades, es el que quiere también controlar, pero es muy competitivo, quiere a través de eso lograr objetivos, pero con sus inseguridades y con las cuestiones que enfrenta, obviamente se le dificulta todo esto, entonces por eso se genera la violencia, porque llega hasta los impulsos, o sea, no ganaron los rayados, vamos a golpear a los tigres. Claro. Entonces la identidad, entendería yo, que es la que nos divide. Así es. La que nos divide entre los primeros lugares en el colegio y los últimos lugares. Fíjate, acabas de decir algo que es muy, muy arraigado en nosotros, que es la competitividad. O sea, ¿por qué tengo que ver al otro como una competencia mía? Cuando en realidad es un complemento. Sí, así o sea, no venimos para competir y ser el mejor, sino para ser iguales, y en ese ser iguales embonar como una pieza que embona en un todo, como un rompecabezas, ¿no? Del que yo soy solo una pieza y soy tan importante como cualquier otra pieza, porque si no, entonces no está completo. Y qué importante que podamos reflexionar y aprender de eso y empezar a movernos, a vivir, a relacionarnos
desde una cosmovisión integral, que ese sería el otro tipo. Sí, es el tercer individuo que hablamos sobre una unidad integrada, porque este se basa en la honestidad, en la empatía, en buscar esa tranquilidad, esa paz que puede guiarse para que todos estén de acuerdo en las situaciones de poder controlar. No existe eso. O sea, aquí no es competición, aquí no es estar participando para competir, aquí no es estar buscando una forma de resolverlo agresivamente las situaciones, aquí no, aquí se maneja la conciencia, el razonamiento adecuado para poder llevar a cabo, resolver los conflictos, el poder dejar de violentar a los demás y de violentarse también a sí mismo. O sea, aquí hablamos del individuo que se basa en juicios, pero a la vez en ser empático también, para poder entender a los demás, ¿verdad? Y respetando sobre todo, como tú mencionabas, lo que son las creencias e inclusive pues los valores de otras culturas, donde no podemos imponer lo que nosotros estamos a lo mejor educados o que hemos vivido o fomentándonos siempre algún tipo de situaciones vividas en casa, pero también donde nuestro entorno nos hemos desarrollado y donde nuestro entorno ha tenido mucho que ver, y esas situaciones son las que a veces generan esos conflictos, ¿verdad? Sí, tener apertura, ¿no? Así apertura es. Para aceptar. Venimos de un primer programa donde hablamos de trabajar la sanación interior para poder entender también al otro, para poder relacionarnos desde emociones positivas que nos deberán llevar a integrarnos y a tener ese diálogo con toda nuestra cosmo de unidad, de paz, de honestidad, de empatía. Y además, déjenme decirles, y de verdad, Liz, yo te lo comparto desde mi corazón, es súper relajante vivir así. Es bien estresante, bien desgastante vivir desde querer tener la razón, desde el querer imponer mi forma de ver las cosas, desde si no es de esta manera, entonces no te integro, entonces no te conozco, entonces no te doy una oportunidad de ser parte de mi vida, porque no, es que tú eres esto o haces aquello que yo no estoy de acuerdo. No, o sea, solo desde el respeto, o sea, tampoco quiere decir que vas a practicar algo que no va contigo o que no va de acuerdo a tu cosmovisión personal, pero que tampoco te va a privar de relacionarte con los demás y aceptarlos tal cual son, con su cosmovisión, entendiendo que creció y se desarrolló en un contexto diferente al mío. Así es una situación del respeto que mencionas, es una situación de las creencias que puedes tener en ti, pero también puedes respetar las creencias de los demás, de la cuestión de religión, de cultura, inclusive pues, de preferencias, que ese me gustaría tomar un tema especial, sí, claro, para eso. Claro, sobre las porque de verdad que es tan triste ver cómo podemos señalar y podemos etiquetar a personas desde su preferencia, sin conocer su corazón, sin conocer su historia, sin saber nada de la persona. O sea, y eso provoca violencia, como bien dices, porque el rechazo a un grupo que provoca que ese grupo se manifieste y reclame y diga, aquí estoy, yo existo, yo soy parte de ustedes. Sí, desde el punto desde donde nos piden, por ejemplo, entrar a un cierto lugar, que no puedas entrar con bermudas, o desde el punto donde no puedes vestir de alguna forma en alguna fiesta que está siendo invitada. Vaya, ahí ya te están limitando, desde el punto donde te están juzgando por tu forma de vestir, por tu forma de pensar y por tu forma inclusive de tener una preferencia sexual muy diferente a la que comúnmente se dice que es la normal, que pues la palabra normal, la verdad, nosotros los psicólogos decimos
decimos, bueno, ¿qué es normal? Claro, Les claro. cuestionamos a la gente, bueno, a ver, para ti, ¿qué es normal? Porque para lo que unos es normal, para otros no lo es. Entonces, desde el punto donde decimos, es que es normal ser heterosexual, porque si tenemos otro tipo de preferencias, entonces ya empezamos a ser juzgados, ya empezamos a ser etiquetados y rechazados. Y es donde se genera la violencia, es donde los grupos al manifestarte también están deseando, que yo no lo digo en todos los grupos, pero hay grupos que desean de alguna manera también tener un control, porque desde el momento en que tampoco te están respetando el hecho de que tú digas, no, pues este grupo no me interesa, no me importa involucrarme ahí, en muchas ocasiones los grupos también desean que tú lo aceptes, y para eso es precisamente la libertad de poder dirigirnos, de poder expresarnos y de respetar, porque Así también es. eso hay que comprenderlo, o sea, tanto podemos respetar a los grupos como también los grupos que respeten a las personas que no quieren involucrarse en situaciones. Y está bien así, que Es no válido, te quieras es involucrar. Pero yo creo que más bien va en un sentido solamente de aceptación, de no juzgar y de no, además, hacer novelas. Fíjate, mi hija chica siempre me dice, mamá, es que ustedes, las generaciones de ustedes, a todo le quieren encontrar una explicación. Y eso a mí me hizo tanto sentido, porque a veces en esa explicación hago juicios Sí, sí. y me impide conectar con el otro, porque ya estoy haciendo un juicio. Forzosamente tengo que encontrarle una explicación como de error, como de equivocación, cuando simplemente es y punto. O Así sea, es. ni siquiera tienen por qué explicarnos por qué es, solo son, solo es. Es la búsqueda donde se encuentra uno con individuos precisamente al querer dar una explicación del por qué soy así o por qué estoy así. Muchas ocasiones este tipo de individuos piensan que tienen una enfermedad, Sí. que son gente enferma, que son gente con un trastorno, con una situación de enfermedad. Entonces digo, bueno, desde ahí estás con un juicio tremendamente mal, que puede ser uno de los que acabamos de mencionar, que no es el adecuado, ¿verdad? Si tú eres una persona tranquila y que estás fomentando la paz, obviamente esto no va a ayudar, porque te va a generar un montón de cuestiones de conflicto, y lo cual va a llevar también a la violencia. O sea, aquí a la no frustración, sí, no además, se resuelve. porque luego hasta queremos que el otro, como no es o no cree lo que yo creo que debe ser, pues no solo me provoca un conflicto con esa persona, sino que además me provoca una frustración personal, porque entonces ya siento que algo hice mal, que no logré convencerlo de lo que yo digo. Así es. Y en esto puede entrar una infinidad de situaciones. O sea, hay división por religiones, hay división por partidos políticos, hay división por equipos de fútbol o de deporte, hay división por el Las tono de piel, preferencias. por el lugar donde naciste, por las preferencias sexuales, por la profesión que ejerces, hasta porque no quisiste estudiar, hay diferencias con el que sí estudió. Y bueno, en realidad puede haber diferentes áreas de oportunidad donde yo me desarrolle, pero eso no me hace menos que tú. No somos diferentes, somos uno. No sé si me explico. Aquí es la cuestión de no tener competencia, de ser el ser humano que tú puedes desarrollar en una manera siendo empático, siendo persona productiva, siendo una persona que fomente la paz y sin necesidad de ser impulsivo, de ser agresivo, o que lleve o conlleve situaciones desde casa donde la agresividad o la violencia intrafamiliar esté manifestada, pero tú lo logras con tu juicio, con el juicio que puedas desarrollar también, lo logras en cuestión de evitar
evitar todas esas situaciones que tú has vivido. No necesariamente porque tú viviste en un ambiente de conflicto tengas que ser una persona de conflicto o de violencia, porque ya lo viví, entonces mi papá trataba a mi mamá así, yo también lo voy a hacer, etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí sabes lo que está bien y sabes lo que está mal. Entonces no tendría por qué desarrollarse ese tipo de trastornos ni ese tipo de violencias, continuar con algo que tú ya viviste, que ya sufriste. ¿Por qué? Es mejor fomentar la tranquilidad, la paz, que yo creo que eso también te lleva a la felicidad. Como dicen, el comprender qué te pasa a ti, eso también hace que me afecte a mí y que también pueda comprenderte a ti, ¿verdad? Y entender que lo que le afecta al otro, tarde o temprano, como bien dices, me va a afectar a mí, de alguna manera, porque somos parte de un todo. Así es. No somos seres individuales completamente aislados, sino que interactuamos con la creación, con los demás seres humanos, y necesitamos empezar a desarrollar esas capacidades de empatía, esas habilidades de humildad, de empatía, de una humildad sana, una competitividad sana, porque la competitividad no es mala cuando es conmigo mismo. Así es. Hasta donde yo quiero crecer yo o quiero retarme yo mismo, eso es súper válido, pero no con el otro. No con el otro. Eso de verdad yo creo que nos ha hecho tanto daño. Sí. Nos ha hecho tanto daño. En alguna ocasión leía yo en las redes que una chica publicó algo así como he podido desarrollarme para ser mejor que las otras. O sea, he logrado ser mejor que las otras. ¿Cómo? O sea, no se trata de competir con las demás. Somos únicos e irrepetibles. Eso ya nos hace maravillosos y nos hace triunfadores y nos hace brillar. Así es. Soy complemento. ¿Cómo me puedo integrar a los demás? Y cada persona que llega a nuestra vida es para tener un aprendizaje y para caminar juntos y crecer juntas. Entonces, a mí me era tan importante, Liz, estos programas de diálogos, porque es precisamente el acompañamiento de mujeres, lo que Mujeres con Enfoque pretende, y es ese acompañamiento desde el aceptar al otro como es, desde no juzgar, desde no decir, es que esa mujer a mí no me representa. Jamás me va a representar. Y espérame, o sea, claro que nos representa, somos mujeres, empezando porque somos mujeres, somos el mismo género. Date la oportunidad de conocer lo bueno que la otra persona tiene para aportarte. Así es. Y no te limites desde tus creencias, desde tu cultura, o no la juzgues desde sus errores, desde su historia de vida, porque también nosotros tenemos nuestra propia historia, como compartíamos en el programa pasado. No somos personas perfectas, eso hay que entender. No somos seres por los cuales nosotros queramos imponer nuestra forma de pensar o de querer dirigir, tal vez si tienes la oportunidad de poder dirigir tal vez a gentes, grupos, etcétera. Hacerlo de una forma en que estés respetando también a los demás, en que estés respetando la manera en que piensan, en que seas empático con los problemas que puedan tener estos grupos, estas personas, pero siempre fomentando pues la paz, siempre fomentando y evitando la cuestión del conflicto, de siendo violentos porque no creen en mí, o violentos porque no, tienen que pensar de esta manera como nuestro grupo está pensando, etcétera. Es el respeto, el respeto y la empatía de ponerse en los zapatos de la otra persona para poder ser, yo creo que buenos líderes, ¿verdad? Y fomentar la paz correcta, de forma adecuada. Sí, porque al final del día no es otra cosa más que el reconocimiento del otro. ¿Sí? El reconocimiento del otro desde lo que es y abrazar también lo que no es, que quisiera que fuera.
y entender que es algo que se trata de mí. Así es. Y entonces en lugar de voltear al otro, pues mejor volteo conmigo y digo, a ver, ¿qué me está pasando? Porque quiero cambiarlo. Así es. Así es. Porque estoy tratando de quererlo hacer a mi manera. Sí, ya no estás respetando la forma de ser o de pensar de la otra persona. O sea, ya estás siendo una persona que está imponiendo. Y todas veces esto es precisamente conflicto, porque no vas a poder, desde que tienes a tus hijos, no vas a poder hacer que tus hijos sean tal y cual como tú quieres que sean. Porque al final de cuentas, los hijos se van a ir desarrollando, van a ir creciendo y van a adquirir otra forma de pensar, de dirigirse. Pero qué padre y qué bonito es cuando tú les fomentas los valores, cuando tú les fomentas los principios, pero que también se basen esos principios y valores en ser empáticos con los demás, en no generarlos nada más en una burbujita, en un ambiente donde digan todo mundo es así, todo mundo está catalogado de esta manera. No, porque tienes que enseñarles a que visualicen precisamente, tener esta visión, esta cosmovisión, para que ellos puedan tener mejor desarrollo en juicio y puedan conducirse como mejores seres humanos y poder desarrollar ese talento que no cualquiera lo puede lograr, en entablar un juicio correcto para poder proceder en dirigir grupos de una manera correcta, de una manera donde estás haciendo productivo, apoyando, ayudando. Entonces esas son la cuestión del respeto y la empatía, son las dos palabras principales que yo creo que tienen mucho que ver, y poder ayudar a tus hijos en esa forma, irles fomentando esto, digo, es algo maravilloso. Se vive con felicidad de esa manera. Fíjate, bueno, me encanta porque Liz de verdad que tocó el tema desde desde la base, que es la casa, que es la familia. En la medida en que nosotros aceptemos a nuestros hijos como son, con su personalidad, con sus gustos, con sus manías, preferencias, como un individuo diferente a mí, pero complementario a mí, desde ahí los iremos educando en un diálogo constructivo de paz. Así es. Donde el conflicto y la violencia cada vez van siendo menos. Así es. Porque no estoy buscando ni proyectarme ni vivir a través de ellos, ni tampoco estoy buscando coartar sus sueños, sus planes de vida, diciéndole, esto sí tienes que hacer, esto no. Obviamente, como bien dices, desde la educación con valores, si ya sabes que lo educaste con valores, con principios, pues no pasa nada, va a estar bien. Así es. Va a decidir desde lo bueno para él y lo bueno para los demás. Ah, claro que sí. Van a ser hijos saludables. Saludables, sanos, interior y físicamente y en todas sus áreas. En todos sus entornos. Y vamos aprendiendo juntos, en familia, a vivir desde una cosmovisión de paz, para diálogos de paz y para acompañarnos desde el amor y la paz. Esto fue Mujeres con Enfoque. Liz, mil gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Recuerden, aquí aparecen los datos de Liz para quien requiera de sus servicios como excelente psicóloga que es terapeuta. Gracias. Ahí están sus datos, Liz. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Diálogos. Esto es Mujeres con Enfoque, porque somos Mujeres con Enfoque. Hasta la próxima. Besos. Hasta luego.